Tal hermano y hermana en Cristo, hoy vamos a ver el capítulo 12 de la carta de San Pablo a los romanos. Vamos a ponernos en presencia del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven Espíritu Santo y llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía Señor tu Espíritu y todo será creado y renovarás la faz de la tierra. Ave María, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amén. Pater noster, qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum. Fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem, sed libera nos a malo. Amén. Nos cubrimos con la preciosa sangre de nuestro Señor Jesucristo, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Mano derecha, el efecto de mi cámara hace que se vea como la izquierda, solo para aclararlo. Bien, vamos a leer este capítulo para hacer la reflexión. Dice: la vida cristiana, tener en cuenta a los demás. Les ruego pues, hermanos, por la gran ternura de Dios, que le ofrezcan su propia persona como un sacrificio vivo y santo, capaz de agradarle. Este culto conviene a criaturas que tienen juicio. No sigan la corriente del mundo en que vivimos, sino más bien transfórmense a partir de una renovación interior. Así sabrán distinguir cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno, lo que le agrada, lo que es perfecto. Y pues bueno, aquí quiero detenerme tantito porque vamos para ello como San Pablo aquí está invitando, ¿no? Es decir, y nos invita no nada más a todos, porque dice la vida cristiana, es decir, nos invita a una vida cristiana. ¿Cómo debe ser esta vida cristiana? Nos dice que nos ofrezcamos como sacrificio vivo, que ese culto conviene a criaturas que tienen juicio y que no sigamos la corriente del mundo. Pero bueno, para ello vamos a ver qué es dar culto, cómo le damos culto a Dios, porque para que nosotros cumplamos con lo que aquí San Pablo nos está mencionando, le debemos de dar culto a Dios. Pero ¿qué es culto? Bueno, para empezar, culto es un servicio a Dios. Es el servicio que tú le das a Dios. Aquí el detalle es cómo le das ese servicio. ¿Qué tienes que saber para darle culto, para adorar a Dios? Primero, vámonos rápidamente con la ofrenda. Para que nosotros podamos darle culto a Dios, a través digamos que el culto es el servicio a Dios, tenemos la ofrenda. Y la ofrenda la podemos hacer de diferentes maneras. Primero, llevando flores a la parroquia, ¿no? Por ejemplo, para adornar o para ponérselas a algún santo. Tú llevando esa ofrenda, estás, digamos, dándole culto a Dios. Llevando, por ejemplo, despensa o las hostias y el vino al sacerdote, ¿no? Lo que le haga falta. De esa manera también estás dando culto a Dios, porque estás ayudando a un siervo de Dios. Recuerda que Cristo está en los sacerdotes. Ahora, ¿de qué otra manera puedes hacer ofrenda? Cooperando según las necesidades que tenga la parroquia, económicamente o a través de un servicio. ¿De qué otra forma hay ofrenda? A través del diezmo, también el diezmo es parte de lo que debes de dar. Recordemos algo, en el Nuevo Testamento nuestro Señor Jesús habla de un diezmo, no como tal dando la 10ª parte de lo que tú ganas, ¿no? En un año, sino que Él habla inclusive de algo más, es decir, ya no habla de un diezmo como tal económico, sino en cuanto a un servicio hacia Él, y ahorita lo vamos a ver. El ayuno y el sacrificio también forman parte de una ofrenda, porque tú al momento, dice San Pablo, ofrécete como sacrificio hacia Dios. ¿Por qué? Porque lo que Él te está diciendo, dale culto de esa manera, a través. ¿Qué es un sacrificio?
cuando a ti te cuesta algo, por ejemplo, hablemos de los ayunos, hablemos de una peregrinación, por ejemplo, hablemos de que tú vas a irte, no sé, a la villa, caminando de tal lugar a tal lugar. Eso es un sacrificio para ti. Sí me explico, porque no es como que vas a llegar en carro, sino vas a hacer el sacrificio de no usar transporte público y llegar caminando. Ahí estás ofreciéndole a Dios un sacrificio para agradarle a Él. ¿De qué otra manera ofrecemos un sacrificio? A través del ayuno. Cuando tú haces ayuno, estás agradándole a Él porque estás debilitando la carne y estás fortaleciendo el espíritu. Recuerda que el reino de los cielos es espiritual, no es terrenal como aquí en el mundo. Entonces se nos invita al ayuno para que fortalezcamos el espíritu, nos acerquemos a la santidad. Ahora, ¿de qué otra manera? Ya vimos las maneras de dar culto en la ofrenda a Dios. Ahora vamos a ver cómo podemos dar culto a través de la proclamación de la fe, porque también a través de la proclamación de la fe podemos darle culto a Dios. ¿Cómo? Con obras de misericordia. Cuando yo proclamo la fe, ¿qué es proclamar la fe? Recordemos que fe es creer en Cristo y creerle a Cristo. Cuando yo proclamo a Cristo y proclamo sus enseñanzas, entonces, ¿cómo lo transmito? No nada más enseñando, porque ese es otro punto que viene más adelante, pero con las obras. Recuerda que Dios dice, la fe sin obras, por muy fuerte que sea, no sirve de nada. Tu fe debe ser acompañada con obras de misericordia. Para ello tenemos 3 tipos de obras de misericordia. La primera, tú puedes hacer una obra de misericordia diario, y de hecho Dios lo exige así a través del diario de Sor Faustina Kowalska y a través de los evangelios. Dios siempre hacía obras de caridad donde iba. Si tú lees los evangelios, Dios siempre hacía obras de misericordia. ¿En qué consisten? La primera es económicamente. Están para ello las bienaventuranzas. Dar de comer al hambriento, dar de beber al sediento, vestir al desnudo, visitar al preso, visitar al enfermo, a manera de que tú vayas haciendo este tipo de cosas, consolar al que está triste o afligido. Si tú haces ese tipo de cosas, es decir, puedes hacerlas porque tienes dinero. Si yo tengo dinero y veo personas que necesitan comida, pues yo le compro comida. Estoy haciendo una obra de caridad, de misericordia. Vamos a suponer que existen 3 tipos de formas de hacer obras de misericordia. La primera es a través de lo económico y a través de las obras de las bienaventuranzas. Si no tienes dinero, Dios dice, no te preocupes, hay una segunda manera de hacer obras. ¿Cuál es esa segunda manera? A través de las palabras de consolación o escuchando a una persona. Cuando tú ves a una persona que está triste o afligida, por la situación que sea, le fue mal en la escuela, le fue mal con la pareja, la regañó el papá, la mamá, los hermanos, o simplemente está triste porque inclusive, por ejemplo, se falleció uno de sus seres queridos, ¿qué es lo que pasa? Tú puedes llegar con esa persona y si tienes palabras de vida, que son palabras de vida, que le puedas compartir algo del Evangelio, entonces en ese momento está siendo agradable a Dios. Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Estás haciendo esa segunda obra de misericordia. Si tú viste, no necesitaste dinero, necesitaste solamente tiempo para ir a platicar con esa persona y transmitirle algo bueno, porque está afligida, ¿no? Tenemos la otra, que si por ejemplo tú no tienes palabras para consolarla, por ejemplo en el fallecimiento de un familiar, con un abrazo, con el hecho de que tú le escuches, si no tienes palabras para darle en ese momento, que generalmente es así, pues tú estás haciendo una obra de caridad porque estás escuchando. Al escucharla o al escucharlo, tú le das consuelo a esa persona. Entonces es lo que el Señor pide. Y tercera, en dado caso de que tú digas, no tengo dinero, pero tampoco tengo tiempo para salir de aquí a allá, ¿qué es lo que pasa? Entonces puedes hacer oración por esas personas a las que tú viste en ese día a día. Vamos a suponer que tú agarraste y dijiste, bueno, yo en este día por trabajo o porque simplemente estuve malo, no pude salir de mi casa o de mi trabajo y no pude hacer obras de misericordia, tienes la tercera obra, que es la oración. Si tú haces rosario, si tú rezas la coronilla, la divina misericordia, y en ese momento ofreces ese rezo por la conversión de los pecadores, o por los hambrientos, o por los necesitados del mundo, por los presos, por los gobiernos,
etcétera, según la intención que tú tengas, que no seas tú, que sea tu prójimo, entonces se cuenta como una obra de misericordia. Almas del purgatorio, por ejemplo, se te cuenta como obra de misericordia. Y de esa manera estás proclamando la fe. De hecho, es la mejor manera en la que uno proclama la fe, a través de la propia vivencia, que hagas viva la palabra de Dios. Ahora, tenemos otro, cumpliendo con los mandamientos. Es decir, ¿cómo vas a cumplir con los mandamientos? Obviamente estamos hablando de los sacramentos, de que tengas una vida sacramental, de que a medida de que tú vayas cumpliendo con los 10 mandamientos que la Iglesia enseña, el catecismo de la Iglesia Católica, y obviamente pues con tus confesiones, ¿no? Porque recordemos que somos seres humanos, es muy difícil cumplir los mandamientos. De hecho, el Señor propio en la Biblia menciona que si hubiera persona que hubiera cumplido los mandamientos, Él no tenía por qué haber venido. Sin embargo, Él sabe lo débiles que somos, y en esa debilidad nos otorga el sacramento de la confesión, para que nosotros, cada que pequemos contra Él, contra sus mandatos, pues podamos reconciliarnos ante Él, confesándonos ante un sacerdote, ¿no? Entonces, eso también es muy importante. Ahora, ¿de qué otra forma proclamamos la fe? Bueno, sirviendo dentro de tu parroquia, de tu comunidad. ¿Cómo? Como catequista, predicador, evangelizador, misionero, dentro del misterio de sanación, tal vez tengas tú el don de lenguas, y si no tienes ninguno de estos ministerios, entonces probablemente, ¿sabes qué puedes hacer? Inclusive los que hacen limpieza dentro de la iglesia, limpiando las bancas, haciendo el aseo, también eso cuenta como una obra, ¿no? Para proclamar la fe. ¿De qué otra manera? Ayudando al sacerdote en sus necesidades, ir a misa y comulgar, y tener una vida sacramental. De esa manera tú proclamas la fe, porque la persona que ve que haces obras de misericordia, que vas a misa, que comulgas, que estás tratando de cumplir los mandamientos, que procuras amar al prójimo como a ti mismo, pues en ese momento es cuando cumples esta parte de proclamar la fe, porque crees en Cristo y le crees a Cristo. Y cuando una persona ve eso en ti, ve el reflejo de Cristo. Es decir, esa persona va a decir, este joven, esta jovencita, este señor, esta señora, sí, aplican o sí viven lo que predican. Eso es lo importante. Ahora tenemos otro punto: cómo dar culto a Dios a través de la adoración. A través de la adoración nosotros también damos culto a Dios. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, primero, la adoración ante el Santísimo Sacramento. Esta se hace los días jueves, cuando hay hora santa. Si tú puedes ir y estar en hora santa, también eso cuenta como darle culto a Dios. ¿De qué otra manera le das culto a Dios? A través de la adoración. Cuando haces oración en el sagrario, frente al sagrario. El sagrario es donde está, se encuentra ubicado detrás del altar, donde el sacerdote hace la misa. Generalmente el sagrario se encuentra detrás de donde está el sacerdote. Y entonces tenemos esas dos cosas, ¿no? Es decir, tenemos la adoración al Santísimo, y si no, la oración al sagrario. Eso, si puedes hacerlo todos los días, qué bueno. Si puedes hacer oración mínimo 15 minutos delante de ellos, delante del sagrario del Santísimo, está muy bien. Si puedes rezar el rosario, estar más tiempo, también qué mejor. De esa manera le das culto a Dios. ¿De qué otra manera le das culto a Dios? Bueno, pues si tú, por ejemplo, eres una persona que cree en la Virgen María, en Dios, también a través de tu consagración al Inmaculado Corazón de María y al Sacratísimo Corazón de Jesús, estás dándole culto a Dios. Si tú haces rosario diario, estás dándole culto a Dios. Este rosario lo puedes hacer en el trabajo. Si tú estás trabajando, también es válido. Puedes hacer tu rosario mientras estás haciendo una labor. En lugar de escuchar música, pones el rosario y empiezas a hacerlo mentalmente. Ahora, ¿de qué otra manera le das culto a Dios a través de la adoración? A través de la oración en el camino. Cuando tú vas por la calle y no estás haciendo nada, también puedes ponerte tus audífonos,
o sin audífonos. Puedes ir tú simplemente rezando el rosario mentalmente mientras vas de camino a algún lugar. Eso también es muy bueno y muy importante que lo digamos. De esas maneras le das culto a Dios. Ahora, a través del arrepentimiento, por último, a través del arrepentimiento también damos culto a Dios. ¿En qué consiste? Primero, en que te arrepientas de corazón. Si tú has hecho algo malo y sabes que ante los ojos de Dios eso está mal, pero te tienes un arrepentimiento de corazón, que es de corazón que sea contrito, es decir, no que tú digas, me arrepiento de palabras, pero que tu corazón no lo sienta. Si así es, no hay arrepentimiento. De lo contrario, si de tu corazón salen que tus palabras digan, Señor, perdóname, entonces allí hay arrepentimiento, hay contrición. ¿Y qué procede después? Que te confieses. Cuando tú te confiesas, también estás dándole culto a Dios. ¿Por qué? Porque te estás reconociendo pecador. Y en ese momento tú le estás dando culto a Dios porque lo reconoces, le reconoces a Él como Salvador, como Mesías y como Redentor también, que vino por el perdón de tus pecados. ¿Qué más? A través de cumplir la penitencia y enmendar los errores. Lo que el sacerdote te diga después de la confesión, hacerlo, sobre todo el enmendar los pecados, porque a veces los sacerdotes ya no lo dicen. Pero vamos a poner un ejemplo rápidamente. Si tú robaste, ¿no? Vamos a suponer a tu mamá, no sé, 50 pesos y te arrepentiste y lo confesaste, pero tú, más bien, ¿cuál es la enmienda? Que tú le pidas perdón a tu mamá por haberle robado y que le regreses esos 50 pesos. Mamá, perdóname por haber robado, te robé 50 pesos la semana pasada, te los regreso, aquí están. En ese momento tú estás enmendando, ya confesaste el pecado, quedó perdonado ante Dios, pero estás enmendando ese error ante tu mamá, porque tal vez tu mamá en ese momento ella iba a comprar, no sé, tenía ganas de ella de comprarse un refresco o de comprarse una comida, y como tú se los robaste y ella por ser tú su hijo no te dijo nada, hijo o hija, ¿qué pasó? Se quedó con las ganas o tal vez le servía para algún medicamento y como ya no tenía ese dinero no se lo compró, entonces tú le estás haciendo un daño. Es decir, fíjate cómo ese robo de 50 pesos pudo repercutir en tu familia. Tú no sabes, tal vez era una emergencia y ella no se lo compró porque ya no encontró el dinero. Entonces, muy importante que aprendamos a enmendar esos errores. Si, por ejemplo, la persona a la que tú le hiciste el daño, vamos a suponer que te enojaste también, ¿no? Con una persona, la insultaste, le dijiste de cosas y ya te confesaste, ¿qué puedes hacer? Ir y pedirle perdón a esa persona y hacerlo, ¿no? Darle un abrazo, darle decirle que te perdone. Y si esa persona no te perdona, bueno, ya queda en ella, tú ya fuiste a hacer lo que la enmienda, ya no queda en ti, ya queda en ella. Por otro lado, si por ejemplo esta persona ya falleció y ya no está, tú puedes enmendar el error a través de un familiar suyo y tal vez lo puedes hacer a través de una obra de caridad, porque pues ya no le puedes pedir perdón a él porque a él no le hiciste el daño, ¿no? Pero tal vez a través de llevarle, no sé, a algún obsequio, algún regalo, o ir a visitar, digamos, ir a visitarlo inclusive o hacerle una oración al difunto y pedirle perdón a través de tus oraciones, eso también cuenta como enmienda. Es decir, debemos de ver según el pecado, cómo podemos enmendar el error, ¿no? Porque aquí pues puedo tardarme demasiado en enmendar, en ver cómo enmendamos los pecados, pero creo que eso sí será un tema bueno, pero para un video próximo donde hablemos solamente de eso. Y pues bueno, prácticamente en eso se resume lo que aquí San Pablo nos está mencionando. Y vámonos rápidamente a lo que dice, continuamos con la lectura, dice: la gracia que Dios me ha dado me autoriza a decirles a todos, cada uno de ustedes, que no se entrometan en cualquier cosa, sino que aspiren a lo que se debe buscar, que cada uno actúe sabiamente según el carisma que Dios le ha entregado. Miren cuántas partes tiene nuestro cuerpo y es uno. Aunque las distintas partes no desempeñan la misma función, así también nosotros formamos un solo cuerpo en Cristo. Dependemos unos de otros y tenemos carismas diferentes según el don que hemos recibido. Si eres profeta, transmite el conocimiento que se te da. Si eres diácono, cumple con tu misión. Si eres maestro, enseña. Si eres predicador, sé capaz de animar a los demás. Si te corresponde dar, da con la mano abierta. Si eres dirigente, actúa con dedicación. Si ayudas a los que sufren,
muéstrate sonriente. Y entonces aquí vemos como lo que ya habíamos mencionado, ¿no? Si tú das culto a Dios, estás cumpliendo con todo esto que San Pablo está diciendo. Habla de que cada uno de nosotros tiene dones diferentes, lo que habíamos mencionado, ¿no? Si eres catequista, si eres de sanación, si eres de orador, si limpias, inclusive si tienes don de lenguas, si prestas un servicio a la iglesia, cumple con ese servicio bien para que de esa manera esté reflejado Cristo en ti. Eso es lo que aquí prácticamente San Pablo te está diciendo, ¿sí? A través del culto. Lo importante de saber, qué es el culto, que dijimos es un servicio a Dios, y cómo se da culto, ¿no? De qué maneras podemos darle culto a Dios, esa es la palabra. Continuamos. La vida cristiana, el amor. Que el amor sea sincero, aborrezcan el mal y procuren todo lo bueno. Que entre ustedes el amor fraterno sea verdadero cariño. Y adelántense al otro en el respeto mutuo. Sean diligentes y no flojos. Sean fervorosos en el espíritu y sirvan al Señor. Tengan esperanza y sean alegres. Sean pacientes en las pruebas y oren sin cesar. Compartan con los hermanos necesitados y sepan acoger a los que están de paso. Bendigan a quienes los persigan. Bendigan y no maldigan. Alégrense con los que se alegran. Lloren con los que lloran. Vivan en armonía unos con otros. No busquen grandezas y vayan a lo humilde. No se tengan por sabios. No devuelvan a nadie mal por mal, y que todos puedan apreciar sus buenas disposiciones. Hagan todo lo posible para vivir en paz con todos. Hermanos, no se tomen la justicia por su cuenta. Dejen dejen que sea Dios quien castigue, como dice la Escritura. Mía es la venganza, yo daré lo que se merece, dice el Señor, y añade: si tu enemigo tiene hambre, dale de comer. Si tiene sed, dale de beber. Así le sacarás los colores a la cara. No te dejes vencer por el mal, más bien derrota al mal con el bien. Y pues bueno, aquí vemos claramente cómo San Pablo nos invita, sobre todo en esto último, es decir, a ser humildes y a tener paciencia. Cuando uno empieza a practicar también estas otras virtudes, es decir, tenemos por un lado el darle culto a Dios con lo que ya mencionamos, pero ahora viene como que esa piedra de tropiezo. San Pablo nos dice cómo, pero ahora también dice cuidado, porque van a haber dificultades en ese caminar. En ese darle culto a Dios vas a tener piedra de tropiezo. Y ojo, por eso aquí inclusive habla de tu enemigo, ¿no? Si tu enemigo te hace mal o te pide de comer, dale de comer. Tu enemigo, o sea, está hablando de algo, San Pablo, que no es fácil, no es para, digamos, para todos. O yo lo veo de esa manera. ¿Por qué? Porque generalmente cuando una persona nos hace daño, ¿qué es lo que pasa con nosotros? Vamos a recapitular rápidamente algo. La ley del talión. ¿Se acuerdan de la ley del talión? En el Antiguo Testamento era válido ante los ojos de Dios la ley del talión, que era diente por diente, ojo por ojo y diente por diente. Es decir, tú me la haces, tú me la pagas. Y ante Dios eso era correcto, porque prácticamente no había, digamos, si tú, no sé, por ejemplo, me pegabas, yo te podía pegar, porque digamos, esa ley te lo permitía. Viene nuestro Señor Jesús y ya dice, ya no, la ley del talión ya no va a ser. Ahora, si tu enemigo te pega o te da una cachetada en la mejilla derecha, dale la izquierda, ¿no? O sea, lo que nuestro Señor da a entender aquí, igual que San Pablo, que si tu enemigo te hace daño, tú devuélvele mal por bien, tú devuélvele, bien por mal, porque él te está haciendo mal, devuélvele tú bien, no le devuelvas mal por mal, es lo que San Pablo dice. Pero ¿cómo podemos hacer eso? Porque pareciera que San Pablo, repito, aquí nos dice, pero, y nos menciona, ¿no? Que lo ayudemos, que si nuestro prójimo nos hace daño, nosotros aún así le ayudemos. Vamos a ver cómo Sor Faustina nos ayuda con esta parte de la paciencia, porque es una virtud muy importante. Para que nosotros podamos seguir esto que estamos diciendo de darle culto a Dios, debemos de tener humildad y paciencia, sobre todo la paciencia. ¿Por qué? Vamos a ver lo que nos dice el numeral 607 del diario de Sor Faustina Kowalska.
dice, del Diario de la Divina Misericordia en mi alma, entre las más grandes dificultades y contrariedades, no pierdo la paz interior ni el equilibrio en lo exterior, y esto desanima a los adversarios. Entre las contrariedades, la paciencia refuerza al alma. Fíjate cómo dice Sor Faustina, la paciencia refuerza al alma. Y es muy importante porque ella también dice que ante todas esas dificultades, si tú mantienes un equilibrio interior, es decir, dentro de tu alma, y un exterior reflejando esa tranquilidad en tu expresión facial, en tu expresión física, entonces dice, esto desanima a los adversarios, y eso es correcto. Vamos a poner un ejemplo rápido. Vamos a suponer que yo estoy me tocó lavar el piso, ¿no? En eso llega uno de mis primos al que le caigo mal y pasa, ¿no? ¿Por qué? Porque sabe que yo estoy lavando y simplemente porque le caigo mal, me quiere hacer esa maldad, pasa y entonces me vuelve a ensuciar. ¿Qué es lo que pasa y qué es lo que Sor Faustina aquí está diciendo y San Pablo en las Escrituras? No le devuelvas mal por mal. ¿Qué es lo que haría mucha gente? Le reclamaría, le mentaría a su mamacita, ¿no? Lo mandaría muy lejos, ¿no? O inclusive llegaría a los golpes, la agresión. Pero ¿qué es lo que dice Sor Faustina y San Pablo? Debes de tener un equilibrio interior y exterior, que eso no te desanime, que mantengas tu paz. Porque si tú mantienes la paz, vamos a suponer que eso pasó, yo agarro, vuelvo a lavar, vuelvo a jalar y a secar, y simplemente para mí no pasa nada. Aunque, digamos, pareciera que es un trabajo más, pareciera que me va a llevar más tiempo del que yo suponía, ¿sí? Pero si yo me mantengo tranquilo y él al voltearme a ver, o él al verme tranquilo, y él mismo, aquí lo que dice Sor Faustina, desanima a los adversarios, los desanima, ¿por qué? Porque dicen, híjole, yo lo quería hacer enojar y no lo logré, está tranquilo. ¿Cómo puede? Inclusive se sorprenden o se van a sorprender porque van a decir, ¿cómo es que yo le ensucié y no me dijo nada? ¿No? Lo que yo quería era pleito, era que me echara bronca, para que así pudiéramos pelear o desquitar nuestro coraje. Sin embargo, uno no da ese tipo de pautas porque sabe qué es lo que Satanás quiere, porque son cosas que Satanás quiere. Vamos a ver más adelante qué otra cosa nos dice Sor Faustina, qué otro consejo viene. Numeral 152, 1152, perdón. Vamos a ver lo que nos dice este numeral. Escuchemos. No es cosa fácil soportar alegremente los sufrimientos y sobre todo los no merecidos. La naturaleza corrupta se revela y aunque la voluntad y el intelecto están por encima del sufrimiento, siendo capaces de hacer el bien a aquellos que les hacen sufrir, sin embargo, el sentimiento hace mucho ruido y como un espíritu inquieto asalta la voluntad y el intelecto, pero al ver que nada puede hacer por sí solo, se calma y se somete al intelecto y a la voluntad como una fealdad, irrumpe en lo íntimo y hace mucho ruido al quererlo solo escuchar cuando no está atado, corto por la voluntad y el intelecto. Y entonces aquí escuchemos cómo el sufrimiento, es decir, sí se va a dar, pero dice, la naturaleza corrupta se revela y aunque la voluntad y el intelecto están por encima, la naturaleza corrupta. ¿Cuál es la naturaleza corrupta? Nosotros recordemos que habla aquí del pecado original, porque nuestra naturaleza, recuerda que el pecado original es la desobediencia. Recuerda que nosotros desde pequeños nacimos con el pecado original y por eso tendemos a ser desobedientes. Por eso aquí Sor Faustina dice que esa naturaleza se revela y aunque la voluntad y el intelecto estén por encima de ese sufrimiento, siendo capaces de hacer el bien a aquellos que les hacen sufrir, es decir, nosotros, ¿qué nos está queriendo decir aquí Sor Faustina? Que nosotros debemos aprender a sufrir independientemente de que por nuestra carne, por nuestra propia naturaleza, como seres humanos de ser desobedientes,
de querer ir en contra de ese sufrimiento, porque vamos a ser honestos, a nadie nos gusta sufrir. Si tú en un momento ves que estás sufriendo, ¿qué es lo que haces? Procuras hacer algo para que ese sentimiento pase. ¿Por qué? Porque duele. Y entonces Sor Faustina aquí por eso dice, esa naturaleza humana busca de alguna manera evitar el sufrimiento, pero ¿cómo lo vas tú a controlar? A través de tu voluntad y tu intelecto. Debemos de tener una voluntad fuerte junto con nuestro intelecto firme, fortaleza en el intelecto y en la voluntad del espíritu, del alma, para no sucumbir y decir, bueno, voy a aguantarme. Finalmente, está en tu voluntad el que tú digas, bueno, vamos a poner un ejemplo rápido. Yo sufro porque mi mamá me castigó al no ver la tele. Estoy sufriendo porque a mí me gusta, está mi programa favorito, mi caricatura favorita, y yo quiero verlo. ¿Qué es lo que pasa y qué es lo que dice Sor Faustina? Si mi fuerza de voluntad no es fuerte, yo en cuanto mi mamá se distraiga, voy a agarrar y prender la tele. ¿Para qué? Para que yo pueda ver mi programa favorito. Pero estuvo en mi fuerza de voluntad, el que yo lo pudiera hacer o no. Sin embargo, entre mi fuerza de voluntad y mi intelecto no hubo coordinación y entonces me sometí para evitar el sufrimiento. Me ganó mi naturaleza desobediente. Pero si por otro lado yo digo, bueno, ¿sabes qué? Voy a tener fuerza de voluntad, Señor, ayúdame. Para eso obviamente pedimos Espíritu Santo y oración para que podamos sucumbir ante nuestra naturaleza desobediente. Si yo estoy en oración, en ayuno y sobre todo en misa, en comunión diaria, voy a poder afrontar porque estoy fortaleciendo mi voluntad. Ya no estoy haciendo mi voluntad, sino estoy procurando hacer la voluntad de Dios. Y de la misma manera mi intelecto va fortaleciéndose porque le ayudas a través del ayuno a que esa naturaleza humana simplemente se someta a tu fuerza de voluntad y a tu fuerza intelectual, siempre y cuando estas sean para el bien, para Dios. Bueno, esto prácticamente es todo. Si hay alguna duda, creo que este capítulo 3 estuvo muy bueno para la reflexión. Nos vemos para un próximo video, para el capítulo 13. Y pues bueno, de mi parte es todo. Que Dios te bendiga.